Buenas tardes, como todos los martes, os saludamos de vuestro programa Aprendiendo a Vivir. Importante, teléfono donde podéis mandar vuestros mensajes, comentarios y preguntas, que es el 601-487-113. Recordad que si estáis fuera de Valencia o fuera de España, el enlace vía internet donde podéis escucharnos de cualquier parte del mundo es radiosport914.com. Ahí, donde queráis que estéis, nos podéis escuchar, que por cierto, aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente de habla hispana, que nos consta que nos está escuchando. Mandamos un abrazo. También es muy importante que os suscribáis al canal de YouTube, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y los que estamos grabando actualmente sobre el programa como este, ¿vale? Así que, pues nada, dicho esto, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son los que van a arrojar luz sobre el tema, que son Marian Fabrani, que es licenciada en Kinesiología. Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Feliz de estar acá con ustedes. Qué gusto. Tenemos también a Catalina Garibella, que es abogada, mujer medicina y creadora de la Escuela de Saberes Ancestrales en Colombia. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? Hola. Y Miriam Simón, que es experta en inteligencia emocional y escritora. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues como os estaba comentando antes de empezar con el programa, cuando propuse este tema la semana pasada y empezaron a llegar los mensajes y las preguntas, la gente como que le extrañaba un poco, ¿no? Porque normalmente tocamos temas importantes, trascendentales en el programa. Y claro, yo creo que cuando se piensa en imaginación, la gente no lo asocia con los problemas, no lo asocia con cosas negativas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta el día de hoy que tiene mucho que ver, ¿no? Y ahora a título personal me gustaría que me dijerais cómo puede afectar lo que es la imaginación en lo que es la vida de una persona. Por ejemplo, Miriam, empezamos contigo. Claro, pues decirte que para empezar nuestro cerebro no sabe diferenciar lo que es realidad o ficción. Entonces, para él todo es verdad. Y encima, claro, él está diseñado para sobrevivir, no está diseñado para que seamos felices. Entonces, claro, tiene ahí encima como un trasfondo súper protector y súper catastrófico. Entonces, claro, todo eso, todas esas imaginaciones pues bueno, que nos podemos crear en un momento dado ante ciertas situaciones, que encima siempre somos los mayores peliculeros o peliculeras del mundo, claro, él lo identifica como real y de repente, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo? Pues se despliega ahí todo pues el proceso de ansiedad, de miedo, de tensión, de estrés y lo prolongamos en el tiempo, con lo cual eso de que la imaginación no es trascendental o no tiene importancia, yo diría que es justo todo lo contrario, porque puede ser o muy potente o puede ser catastrófica. Yo creo que ya empezando, ya los vamos a asustar un poco a los que nos están escuchando, porque esa es la realidad, ¿no? Cata, ¿qué piensas tú? Bueno, pues primero, ¿qué es la imaginación? La imaginación es esa facultad que tenemos todos de recrear cosas en nuestra mente. Y tal cual como lo dice Miriam, nuestro subconsciente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que no. Entonces ese es un punto muy, muy importante porque gran parte de lo que nosotros tenemos consignado en nuestra mente y de lo que son todas nuestras creaciones mentales, que finalmente esa es la imaginación, viene muy a partir de lo que es la programación y es cómo estamos programados. Entonces, mucho o todo, la gran mayoría de lo que tenemos nosotros en nuestra imaginación viene de esas programaciones y eso viene muy desde que elegimos nosotros nutrir. Cuando somos pequeños, recibimos muchísima información y es información de nuestro entorno, información de nuestros papás inicialmente, de donde estamos y digamos que con eso nutrimos todo lo que es nuestra mente y a partir de eso tenemos pues ya las proyecciones. Pero en este momento y ya como adultos, entonces para mí es muy importante saber si ya tenemos una programación, cómo consideramos que debemos programarnos y así tener una imaginación más adecuada, más bonita, más acorde hacia las cosas que nosotros queremos. Inicialmente eso, porque también tiene así como muy de profundo. Ok, pues perfecto. Marian, ¿qué piensas tú? ¿Cómo nos afecta la imaginación? Sí, creo que la imaginación es una de las cosas más poderosas que tenemos, que nos puede llevar tanto a lo bueno, ¿sí? Al triunfo, a la satisfacción, al estar bien, o a lo malo,
¿sí? A las angustias, a la ansiedad, al bloqueo, al estancarnos y a generar estos problemas que nos cuesta muchísimo salir porque nos empezamos a enredar y nunca encontramos solución ante estas cosas. Pero creo que es lo más poderoso y potente que tenemos y creo que hay que aprender a usarlo para bien. Es que es la idea, ¿no? Lo que estamos diciendo es todo cierto. Porque además, lo que es imaginación y pensamiento está completamente ligado, ¿no? Digamos que sería muy complicado poder separarlo, porque se necesitan de alguna forma, es una consecuencia uno de otro. Ahora bien, ¿imaginar es malo? No, no es malo. De hecho, tenemos un sistema, tenemos un cerebro, un aparato, un órgano hermoso, maravilloso, muy potente, que hace lo que tiene que hacer. El problema no es este. El problema es cuando no coges las riendas de este y cuando lo dejas suelto. Ese es el problema real, porque tú puedes usar la imaginación para cosas constructivas, positivas, que te hagan vibrar alto y te puede ser una herramienta maravillosa. De hecho, es una herramienta maravillosa. O puedes dejarla libre y pasar lo que pasa, que es que hacemos unas historias de terror tan terribles que, claro, es muy complicado vivir así, ¿no, Miriam? Es sí, es muy complicado porque de repente es como que enredamos las cosas. Yo creo que la vida es mucho más sencilla, ¿no? De lo que a priori nosotros nos montamos con esas películas que tú dices. Realmente, si supiéramos ese poder que tiene la imaginación, esa capacidad de crear la vida que realmente nosotros queremos, literalmente. Creo que si fuéramos conscientes de eso, se usaría muchísimo más a nuestro favor y no la dejaríamos esa rienda suelta que, como dices tú, ella está programada y gracias a ella estamos aquí. Pero no somos ella, es lo que tenemos que saber, ella o el cerebro, porque son dos cosas diferentes, mente o cerebro. Entonces, desidentificarnos, no somos el cerebro, nosotros tenemos que coger lo que nos ayude de él y no dejarnos guiar. Guiar sí, porque es muy tremendista. Eso que dices sería maravilloso. De hecho, yo si pudiera, le pondría un chip a cada ser humano que cada vez que pensáramos o imagináramos algo negativo, nos diera una descarga como para asociar, ¿no?, nuestro pensamiento con luego el resultado. Sería genial. Obviamente, ahí nos cargaríamos el libre albedrío, ¿verdad? Pero sería una buena forma que nos hiciéramos conscientes de lo que pensamos e imaginamos a cada momento, ¿no? Que es a veces algo que nos lleva a dinámicas de sufrimiento y victimismo muy ingratas en el día a día, ¿no, Cata? Sí, tú tocaste algo muy importante y es el tema de hacernos conscientes. Y por lo general dejamos al azar los pensamientos que llegan y vuelvo a lo mismo y es ver de qué fuentes nos estamos nutriendo. Entonces, si todo el tiempo estamos llenando nuestra cabeza de malas noticias, de informes, de lo mal que están todas las cosas, además entendiendo, y vuelvo al tema de la programación, que no es solamente algo desde el día que nacimos, sino desde miles de años, en donde nosotros como seres humanos estamos, o nuestra mente está entrenada para detectar el peligro y para estar atenta a lo que es peligroso, porque pues antes como nos teníamos que proteger no sé, de los depredadores y demás. Entonces nos quedamos con esa programación y eso es lo que nos lleva a crearnos esas historias que realmente puede ser que no estén ocurriendo, pero que en nuestra imaginación sí, y como lo decían mis compañeras, a partir de ahí son las creaciones. Es que cualquier cosa que en este momento exista, este computador, el internet, lo que sea que estemos viendo, antes fue un pensamiento, antes fue una idea, antes estuvo en la imaginación de alguien y puede ser inicialmente una creación. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos quedamos creando muchísimas cosas que realmente no van a ocurrir también. Entonces, unas sí las creamos, pero otras puede ser que nos pasemos mucho más tiempos preocupados de cosas que jamás van a ocurrir. Entonces, por eso es importante, como tú lo mencionabas, hacer conciencia de cómo nosotros mismos estamos entrenados en eso que tú decías. Deberíamos tener una alerta que cada vez que nos imaginemos cosas malas,
Nos avisa. tengamos una descarga, como un aviso. Y es fácil. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, a mí me dicen, a ver, vas a salir de tu casa y te vas a encontrar a alguien con una tremenda oportunidad. Entonces yo voy a decir, a ver, eso no es tan posible. Pero si a mí me dicen, Cata, vas a salir de tu casa y van a pasar unos ladrones y tienes mucho riesgo de que te roben, eso sí me puedo imaginar que sea posible. Entonces estamos muy, muy, muy entrenados hacia irnos. Es más fácil imaginarnos las cosas malas, es más fácil imaginarnos los problemas que las soluciones. Entonces eso es pura cuestión de conciencia y de entrenamiento también. Definitivamente, por eso siempre invitamos, y todos los temas, o casi todos los temas, siempre nos llevan al mismo lugar, ¿no? La introspección y la consciencia, porque es la que realmente nos va a dar una claridad. Lo que comentabas es completamente cierto. De hecho, cuando hemos visto el tema del miedo, del temor, yo lo he definido así. Para mí el miedo es un exceso de imaginación, nada más. Así es. Porque cuánto de lo que realmente tememos, tememos por lo que estamos deprimidos, preocupados, ansiosos, nos sentimos culpables, ¿cuánto tiene que ver con la realidad? ¿Y cuánto tiene que ver con lo que nosotros imaginamos? Es que, claro, el instinto de supervivencia del ser humano es muy fuerte y nos quiere proteger a toda costa, ¿no? Por eso saltan siempre los automáticos. Pero claro, yo creo que ya está bien de que salten automáticos y empecemos a darnos cuenta que el que manda es uno y que sí se puede controlar. Porque a mí mucha gente en los talleres me ha preguntado, oye Santi, ¿pero podemos controlar nuestra imaginación? Por supuesto que sí. Claro, si es tuya, ¿cómo no vas a poder? Otra cosa es que, primero, no sepamos que se podía, porque hay mucha gente que piensa que no se puede, así como los pensamientos, y otra es que no estemos entrenados para hacerlo. Que claro, una cosa es que sepamos que se puede y otra cosa es que podamos hacerlo. Pero claro que se puede, ¿no, Marian? Sí, soy convencida de que se puede. Hay que aprender y creo que nos tienen que, en algunos casos, enseñar y guiar para ver cómo podemos hacerlo. Yo lo vivo mucho acá en el consultorio. El paciente viene que no puede, que todo lo malo, y uno empieza a hablarle y a mostrarle que se puede, que tiene que creer en su cuerpo, y cambian. Pero por ahí hay que guiarlos un poquito. Claro, no, un poquito o mucho. Un poquito mucho. Estamos. Lo importante es que la gente, los oyentes, sepan que claro que se puede. O sea, que no tienen por qué vivir en un sufrimiento constante que ellos mismos van creando, aunque sea de forma inconsciente, porque se puede hacer. Va a costar, a unos más, a otros menos, pero claro que se puede. De hecho, hay muchos ejemplos por el mundo de gente que ha estado y que está en situaciones que son de terror y vive su vida muy bien. ¿Por qué? Porque lo ha elegido así, a pesar de. Porque también hay gente que dice, no, es que obviamente si uno tiene la suerte de vivir en el mundo del yuppie, todo le va bien, es rico, es guapo, tiene dinero, pues claro, así, no, es que aún así pueden pasar muchas cosas que tú no puedes controlar, que te pueden llevar a estados imaginativos que te pueden complicar la vida. Y no es. ¿Sí, Cata? Además que quiero rescatar un tema muy importante que se tocó al inicio, y es nuestro cerebro no sabe lo que es real y lo que no, y lo que nosotros pongamos ahí es lo que va a crear. Entonces yo les pongo un ejemplo en este momento. Cierren los ojos e imagínense que tienen un grande limón en su mano y que le van a dar un mordisco. ¿Qué pasa? Inmediatamente empiezan a salivar. Inmediatamente empieza la sensación como ácido, con cualquier cosa, y el limón no está, o sea, estuvo, sí, pero en mi imaginación. Entonces, así tal cual, con un ejemplo tan sencillo, yo me puedo hacer tantas creaciones. Yo te contaba en el programa anterior que tengo 2 hijos y ellos entran en una época de adolescencia en donde les encanta el terror, las películas de terror, y todo está así súper dramático. Y puede ser algo como si fuera una diversión, pero el miedo que se siente cuando tú ves una película de terror, o la intranquilidad que se siente cuando te metes en un drama de televisión y entonces que empiezas a vivir los personajes y los sentimientos que se están creando, esos están en la imaginación, no están ocurriendo en tu vida, pero sí están teniendo un impacto en todas las sustancias que está segregando el cerebro, que para el cerebro sí es real el drama, si es real el llanto, si es real todo eso que está ocurriendo. Entonces muchos se pueden estar preguntando, bueno, pues fácil, pues ustedes dicen, ¿cómo es tan fácil que podamos controlar nuestra imaginación? O sea, muy sencillo decirlo.
Y sí, hay muchas herramientas y una de ellas es, y vuelvo y retomo porque es muy importante, cuáles son las fuentes de las que estás bebiendo, de que te estás nutriendo, de cosas bellas, de cosas que te sugestionen, porque hay un principio universal que es súper importante y es el de la sugestión y el de la autosugestión, que ahí tiene que ver mucho. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi pareja y mi pareja se retrasó, y entonces empiezo a imaginarme que es que salió y con quién se vio y a quién subió al carro. Mi pareja va a llegar y yo voy a estar como un monstruo súper enojada cuando llegue. Pero si en lugar del problema, entonces digo, ¿qué tal que le haya pasado algo? ¿Qué tal que se haya accidentado? ¿Qué tal que lo haya cogido, no sé, cualquier cosa mala? Hay otra vez imaginación y cuál va a ser la reacción que voy a tener cuando Claro, llegue. Pero claro. si digo, no, pobrecito, llega cansadito y le tocó demorarse más en el trabajo, y entonces llega a la casa y yo le tengo una cenita rica, mi vida, te demoraste, pero ven y te consiento, ahí cambian. Entonces la imaginación puede influir enormemente en los resultados que nosotros tengamos en nuestras decisiones y en nuestra forma de ser en la vida, de comportarnos. Es tan importante de verdad este tema de hacer conciencia De hecho, lo que vimos en el tema sí. de la preocupación, precisamente, porque la preocupación es más de lo mismo, ¿no? De cómo podíamos dejar de preocuparnos. Y vimos que por supuesto que se puede y que además invitamos a todo el mundo a que lo deje de hacer porque es una inversión negativa de tiempo en tu vida. Sabemos que es perfecta porque por eso está ahí, pero si puedes evitarla, evítala, porque es eso precisamente. La preocupación no es nada más que pongas a tu imaginación a trabajar en cosas que pueden ser. Pero claro, la pregunta es, si nos vamos a posibilidades, ¿por qué te vas a las posibilidades negativas? Exacto. Coño, vete a las positivas, vete a las que te hagan sentir bien. Si mi marido, por ejemplo, mi pareja se ha retrasado, pues es porque me ha ido a comprar un regalo, porque me ha ido no sé, a traer no sé qué, porque me va a llevar a, no sé, cosas bonitas, pero es que no. Constantemente estamos usando la imaginación para esas personas que piensan que ellos no la pueden controlar, la están controlando, pero hacia el lado negativo, sin darse cuenta, de forma inconsciente. Por eso era importante. Yo me acuerdo, ¿os acordáis, por ejemplo, la película Tiburón cuando salió? O la del exorcista. ¡Qué barbaridad! Yo conozco gente que tardó meses en meterse al mar después de ver Tiburón, aún sabiendo que es una película. Sí, sí, pero tardaron meses y se metieron en la orilla. O sea, y hay ejemplos como esos a miles. ¿Qué nos pasaba cuando somos pequeños, no? Con la oscuridad, que le cogemos la mayoría un miedo atroz. Y sin embargo, sabemos que es la imaginación. Por eso es que es tan importante y está tan asociada con las sensaciones o emociones negativas en nuestra vida, ¿no, Miriam? Claro, y ya no solo eso, sino va también de la mano con lo que está hablando Cata todo el rato. Por ejemplo, ese miedo a la oscuridad no es más también que una programación. En las noches es cuando ocurrían las peores cosas. Entonces eso al final es un inconsciente colectivo que vamos trayendo de atrás. Entonces, claro, es lo básico sería o es el aprender a ser consciente de los pensamientos que tú tienes. Yo, bueno, tuve una depresión hace muchos años, una depresión postparto cuando tuve a mi hijo, y uno de los ejercicios o de las cosas que me ayudó muchísimo fue cada vez que me pillaba diciéndome cualquier cosa mala, sí, cualquier cosa limitante, algo de esto de nuestra imaginación que se va a esos extremos a ver, por favor, y hablaba con ella. Cada vez que pillaba ahí ese momento era de, a ver, tía, por favor, ya, para porque no es real. Entonces, dale la vuelta. Quizás al principio te va a costar a la hora de hacerlo porque no deja de ser un hábito, pero si te lo tomas como un juego, al final vas cogiendo ahí ese, a ver, tía, déjate ya, por favor, que, 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 que no es real. Es lo que decíais antes, ¿no? Que me imagino la gran mayoría de las cosas y luego no pasan. ¿No? Entonces es absurdo, ¿qué necesidad de pasarlo mal? Esa es la idea. Y además, lo que comentábamos, ¿no, Miriam? Que el problema no es que las imagines y ya. El problema es que eso que estás imaginando está creando algo. Y obviamente va a tener una consecuencia porque tú estás vibrando. Lo que comentaba Cata del limón, ¿no? O de cualquier otra situación. Ahí tenemos el famoso efecto placebo. ¿Cómo es posible
¿Cómo es posible que reaccionemos como si hubiéramos tomado el medicamento? Mirar si es poderosa la imaginación. Por eso es que, porque si nosotros lo pensáramos y no pasara nada, bueno, pues pierdo el tiempo, paso un mal rato y ya está. No, pero es que además de que paso un mal rato, es que después me van a venir consecuencias sobre esos pensamientos que yo he vibrado. Por eso es de suma importancia, ¿no, Mariam? Que controlemos, Sí. que le echemos guante a esa fiera de la imaginación y hagamos algo con ella, ¿no? Sí, sí, primero hagámosla consciente, sepamos, y de ahí desviemos para lo bueno. Y yo creo que cuando uno empieza, como decía Miriam, a cambiar todo esto, nos empezamos a sentir mejor. Y ahí se empieza a hacer un poco más fácil este nuevo camino. Yo creo que es largo, pero de a poquito se puede, de a poquito y empezándonos a sentir mejor, a ver que podemos imaginar mejor, que podemos estar mejor, que podemos progresar, todo a través de nuestra imaginación, no dañarnos tanto. Yo creo que estamos de acuerdo los cuatro, y a veces es difícil, porque bueno, a veces cada quien tiene su forma de pensar, de que vale la pena. Es una inversión de tiempo, de esfuerzo que vale la pena, porque estamos hablando de la diferencia entre que dejes de ser víctima y empiezas a disfrutar tu vida. Que parece mentira, pero que tiene que ver todo con los pensamientos. Los pensamientos, tu visualización y tu imaginación. Entonces, pues claro que sí, ponte a hacer trabajos. Echa mano de la historia, echa mano de cualquier herramienta que te permita salir de tu situación de miedo y ver las cosas de otra forma, ¿no? En posibilidad. Eso es tan sencillo como qué tal si, en lugar de imaginarme lo peor, me imagino lo mejor. ¿Qué tal si, es tan sencillo como eso, qué tal si, por ejemplo, ahora que estamos, les comentaba al inicio, antes del programa, que tengo un familiar, ahora con la pandemia, que le dieron su resultado de COVID positivo. Antes de eso tenía unos síntomas, le dolía un poco, pero no tenía la certeza. Cuando le llega el resultado, ahí se le agravaron todos los síntomas, porque su imaginación y lo que puso en su mente fue más fuerte, y ahí está, o sea, es tan poderoso lo que nosotros ponemos acá, que de verdad es de hacer mucha conciencia. Para mí es muy importante, y para poner más herramientas, por ejemplo, también saber cuál es el entorno con el que yo comparto, porque si yo tengo una amiga que tiene una imaginación voladísima y me sugestiona y entonces me dice, no, se demoró tu pareja, eso debe ser que está por allá con la no sé quiéncita y tal, y empiezo también a dejarme sugestionar. A mí me encanta estar con personas que hablen de posibilidad, me encanta estar con personas que se imaginen lo posible, lo que se puede lograr, y esa es otra herramienta también ahí. Entonces, ¿con quién estoy compartiendo? Porque eso nutre también ahí mi imaginación full. Definitivamente, por eso el rodearse de gente que te invite hacia ese lado siempre es más positivo, ¿no? Digo, finalmente uno puede elegir y elige estar con quien quiera, pero si estás con una persona de vibración alta, de pensamiento positivo, que la conversación te lleva precisamente a que uses tu imaginación hacia ese lado, pues siempre es más recomendable, ¿no? De eso se trata. Porque Y si cosas sencillas. Sí, cualquier cosa. Si no tiene que ser nada especial ni espectacular. Puede ser desde el gusto por comerte una golosina hasta una buena conversación profunda, lo que sea. La cosa es que empiezas a relacionar tus pensamientos, tu imaginación con lo que viene. Inclusive los que hemos leído El Secreto, sabemos cómo funciona la creación de la realidad, sabemos la importancia de la visualización para que tú obtengas lo que quieres. Claro, porque al final es un paso. Si tú no sabes visualizar, que al fin y al cabo es imaginar algo con energía, claro, es muy complicado. Y lo hacemos todos, porque hay gente que piensa que no lo hace. No, tú estás creando. Lo que pasa es que estás creando desde el lado oscuro, ¿no? Como si estuviéramos en la guerra de las galaxias. Estás creando del lado oscuro, pero estás creando. O sea, tú eres tan potente como yo, solo que yo estoy creando más desde la consciencia y tú estás creando más desde la inconsciencia. Pero la creación va a llegar y es tuya. Por eso es tan importante, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, yo creo... Ay, perdón. Sí, no, Miriam, dale, tranquila. Diga, ya, todas queremos hablar. Bueno, primero Miriam, luego Marian. Sigan, chicas, porfa. Sí, nada, yo simplemente deciros que, por supuestísimo, creo que creamos, fíjate, desde el amor o desde el miedo, porque podemos visualizar
y al final nuestro cerebro lo que está haciendo es crear nuevas conexiones. Por eso cuando, pues por ejemplo, en el deporte se visualiza el movimiento y demás, simplemente tu cerebro lo que está haciendo es crear nuevas conexiones. Eso se hace en la corteza premotora. Eso es para que cuando tú vayas a hacer esa acción, tus neuronas estén preparadas y tiren más rápidamente por ahí. Pero sí que es muy, muy, muy importante que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que visualizar es muy importante, que es esa parte de ver, pero tiene que ir acompañado de la emoción correspondiente, porque tú puedes estar visualizándote, imagínate, hablando delante de miles de personas, pero dentro de ti estás aterrorizada. La vibración o realmente lo que tú estás proyectando o esas sustancias en el cerebro, los neurotransmisores, las hormonas, todo lo que estás segregando, no va de la mano solo de la visualización, va de la mano también de ese miedo que tú estás sintiendo, con lo cual hay que cambiar eso. ¿Y desde dónde estamos visualizando? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde dónde estamos creando? Porque al Claro, final somos pura química. ahí hay que ser congruentes. Y por supuesto, yo, por ejemplo, cuando hablo en los talleres de los pasos de la creación, obviamente, si tú visualizas y no pones una vibración que enfoque esa visualización de forma positiva, claro, está siendo completamente incongruente y eso no va a llegar a ninguna parte. Obviamente, lo que dice Miriam es tal cual. O sea, tú tienes que visualizar que es una parte, pero claro, tienes que creértelo, tienes que sentirlo, porque el universo, para mi forma de ver o de pensar, no escucha lo que dices o lo que piensas, escucha tus vibraciones. Él entiende de vibraciones. Y claro, si tu vibración no acompaña a tu visualización, no va a entender qué le estás pidiendo. Vale, Cata, y luego Marian. La forma en que se comunica el universo es en la emoción. A mí me gusta mucho, obviamente la teoría es maravillosa, pero también ponerlos en ejemplos prácticos para que todo lo podamos aplicar y entender. Entonces, hay otro ejemplo de salud en mi familia y también un familiar con un diagnóstico muy, muy fuerte. Entonces, algo que nos funciona mucho para imaginar bonito es hacernos las preguntas adecuadas. Entonces, ejemplo, una persona tiene un tema de enfermedad y se sienta frente al médico. En lugar de preguntar cuáles son los riesgos de la cirugía, ¿por qué no le preguntas y cuánto me voy a demorar en recuperarme y cuáles son las posibilidades y en cuánto tiempo voy a estar bien? Y en la medida en que yo haga buenas preguntas, pues voy a direccionar esas respuestas del mundo y en esa medida voy a direccionar mi imaginación hacia algo que sí quiero y no hacia lo que no. Eso a mí me encanta ponerlo así en ejemplos prácticos. Es importantísimo y es volver a llevar la imaginación hacia el lado que nosotros queremos. Pero vamos a ver, si al final somos los escritores de nuestra historia, porque así es, pues vamos a escribir guiones bonitos. Vamos a escribir guiones en los cuales lo pasemos bien, seamos los actores principales, los guapos, los ricos, los sanos, porque es que si no, de verdad, escribimos unas historias que dan miedo. Marian, querías comentar tú hace rato, perdona. Sí, no, está bien. Agregando a lo de Cata, yo hace mucho también tuve un accidente, me fracturé una pierna, operación y todo, y el médico me dijo, vas a caminar después de los 6 meses. No, te voy a caminar a los 3. Y yo me acostaba y me visualizaba y me imaginaba volviendo a caminar, y yo sabía que mi cuerpo podía. Y a los 3 meses entré caminando al consultorio y el médico me miró como, ¿qué pasó? Yo le dije, yo iba a poder, pero todas las noches me acostaba y lo único que imaginaba era caminar. Caminar y caminar y subir. Y bueno, y mi cuerpo empezó a responder a eso que yo quería y que imaginaba y que deseaba tanto. Pues porque es muy potente. Por eso la invitación a los oyentes es imaginar, porque no vais a poder dejar de imaginar. Imaginar hacia el lado que os haga sentir bien. Si lo mejor de todo es que sin movernos de casa, simplemente con esto, lo podemos pasar genial. Únicamente imaginando. Ya si lo imaginas y además lo haces, pues ya es fantástico. Pero solamente imaginando lo que decíamos del limón, de las patatas, de un viaje, de lo que sea, tú te pones a recordar o te pones a visualizar o a imaginar algo que te guste y es que hay veces que lo estás oliendo, que lo estás sintiendo, que estás sonriendo y todavía no lo has hecho, ¿no? Entonces es aprovechar ese poder que todos tenemos hacia ese lado.
Bueno, pues antes de ir así con el tema y con las preguntas, ¿qué os parece si dejamos que os conozcan un poquito más a título personal los oyentes y así, si os gustan, que os puedan contactar? Miriam, ¿empezamos contigo? Venga, Pues venga. pues, pues nada, yo soy Miriam Simón y trabajo como pues, formadora en inteligencia emocional, liderazgo, gestión de equipos. Y luego hay una parte también, pues bueno, que trabajo en colegios, en empresas, hago retiros de fin de semana también, en los que, bueno, pues se trabaja sobre todo el amor propio, el creer en uno mismo y en una misma, porque eso va de la mano con este tema que estamos hablando hoy, ese amor propio y el quererte. Y bueno, pues como dice Santi, o como me ha presentado, soy escritora, he escrito 2 libros. Uno lo escribí hace 5 años, que se llama Simplemente Feliz, que es un poco como más técnico, pero hace, pues justo en el confinamiento aquí en España, lo usé para escribir La vieja laniaquea, se llama. Y es ese viaje de autoconocimiento, todo con historias reales, pues bueno, de sesiones, pues de personas que han trabajado conmigo. Todos son ejemplos reales de cosas que creo que nos pasan a todos y a todas en un momento de nuestra vida. Entonces, pues bueno, pues esa soy yo. Bueno, esa soy yo entre muchas cosas. Esa es una parte de mí. Me imagino. Pero la gente que quiera contactar, que quiera comprar tus libros, terapias, ¿dónde te puede encontrar, Miriam? Pues mira, puede encontrarme en www.miriamsimon.com. Puede encontrarme en Instagram como @MiriamSimonCoach o coach. Y puedes contactarme igual al 659-580962 o escribiendo hola@miriamsimon.com. Pues puedes contactarme y si necesitas trabajar pues miedos, autoestima, amor propio, creencias que te limiten a la hora de trabajar, cualquier cosa, pues estaré encantada de ayudarte. Es que es maravilloso porque además el tema de la inteligencia emocional lo hemos tocado muchas veces en el programa porque es fundamental, es urgente, es necesario que se trabaje de otra forma ya la educación y implementemos el tema de inteligencia emocional que es tan importante en el día a día del ser humano. Así que creo que el trabajo que haces es imprescindible y invito a los oyentes que vibren con lo que haces a que te busquen y te contacten si les gusta la idea. Pues muchas gracias, Miriam. A vosotros. Vamos con quién, Marian. Cuéntanos un poquito de ti. Yo soy kinesióloga, me dedico a toda la parte postural y respiratoria. Busco muchas técnicas que nos ayuden a sentirnos mejor, a conectarnos con el cuerpo. Esto que decíamos, a entender que nosotros mismos nos podemos sanar. Yo hago todo lo que es RPG, SGA y trabajo para una escuela de capacitaciones de gimnasia hipopresiva. Se llama Idea Capacitaciones, damos cursos a nivel internacional. Ahora por la pandemia estamos solamente dictando de forma online, pero si no son talleres presenciales, donde, bueno, aprendemos a manejarnos, a conectarnos y a sanarnos. Trabajo desde los 4 años hasta los 120, hombres y mujeres, y ahora nos estamos dedicando mucho a todo lo que es la maternidad, la contención en la maternidad y todo lo que es recuperación postparto. Pues suena muy bien. Lo que pasa es que empezaste muy joven, ¿no? Porque si trabajas desde los 4 años... Estoy joven, me mantengo bien. La Argentina me sienta bien. Empezaste muy joven. Oye, los hipopresivos también son con las abdominales, ¿no? Las abdominales hipopresivas. Claro. Para mantener. ¿A eso te refieres Sí, con hipopresivos o en torno a más cosas? No, el hipopresivo es una técnica postural y respiratoria que tiene miles de beneficios a nivel postural, mejora incontinencias urinarias, prolapso, retorno venoso, pero lo que hace es esto de disminuir nuestro perímetro de cintura, sí, ajustar nuestra faja abdominal, por eso se llaman abdominales hipopresivos, pero en sí es una técnica muy postural. Eso de bajar la cintura me interesa, te contactaré de forma privada. Te baja mucho. A mí esto del virus me ha traído muchas cosas buenas, pero la cintura no es una. Me lo he comido todo. Bueno, has hecho... Ahora es una buena cintura.
Sí, no, ahora tengo para aburrir. Vale, entonces, ¿has dicho dónde te pueden contactar y todo esto? En mis redes sociales, Marian Fabroni, y si no, en IDEA Capacitaciones, que es la escuela en la que trabajamos. Vale, para la gente que no sabe qué es la kinesiología, ¿lo podrías definir más o menos rápido? Sí, la kinesiología es muy amplia, es muy amplia. Trabajamos todo lo que es rehabilitación, puede ser solo camilla, puede ser postura como trabajo yo, toda la parte cardíaca, respiratoria. Gracias a Dios ha crecido mucho la kinesiología. Sería como un fisioterapeuta, un fisiatra en otros lados. Y bueno, es lo que digo, yo solo me dedico a trabajar con mi cuerpo. Yo no trabajo con aparatos, con máquinas, no, solo el cuerpito. Pues suena muy bien, además, como entendemos que todo está asociado, porque uno de los problemas del ser humano es que disasociamos el cuerpo de la mente, del alma, de la emoción, del espíritu, y tenemos un lío tremendo, y como el cuerpo es parte fundamental, pues también hay que cuidarlo, ¿no? Porque al final es con lo que nos movemos. Pues muy interesante. Es lo que yo les digo. Yo les digo, nuestro autito hasta el último día es el cuerpo. Pueden tener la casa revuelta, pero el cuerpo tiene que estar bien porque es lo que nos lleva. Pero se Yo ve hablo mucho con las pacientes. la gente no me deja de sorprender. Es que yo estoy maravillado. Cuando les dices, es que tienes que tomar agua, y te dicen, pero es que no me da sed. Dices, vale, si tu auto se queda sin gasolina, ¿se lo echas? Sí. ¿Por qué? Pues porque no anda. Y sin embargo, tú no tomas agua porque no te da sed. Pues bueno, pues adelante. Muy bien, pues gracias, Marian. Gracias a ustedes. Yo también me voy a apuntar. Mira, ya somos dos. Miriam no, Miriam es tan perfecta, pero tú y yo no. Sí. Sí. Venga, Catalina, cuéntanos. Ay, bueno, Catalina Garibello, colombiana, pero feliz también con esto que me ha traído a mí algo muy bonito, es el podernos comunicar vía online. Entonces, en este momento estoy haciendo sesiones, me gusta mucho utilizar varias herramientas, y una de las herramientas que estoy utilizando ahorita, estoy haciendo sesiones online con personas de varias partes del mundo. Nos tomamos más o menos 1 hora y media en donde justamente orientamos toda su imaginación hacia la posibilidad. Esto lo hago a través de tarot. Me fascina el tarot como herramienta de autoconocimiento y de ver cómo está tu realidad para que tomes las mejores decisiones. Me fascinan los oráculos, hago uso de los oráculos. De hecho, en este momento, ya en los próximos días, les voy a presentar mi oráculo del despertar espíritu libre, que es el oráculo creado por mí, súper lindo, canalizado, bello, con un montón de herramientas también para que las personas puedan tener un vivir bonito y una imaginación bonita. Y lectura de registros akáshicos también es algo que ahorita está tomando así como mucha fuerza, en donde estamos encontrando bastantes respuestas. Entonces, quienes me quieran contactar, de verdad, es una sesión preciosa con herramientas full para la vida aquí y ahora, o sea, aplicación directa. Y para quienes quieran aprender un poquito más del tarot, el 7 de noviembre inició un curso de introducción al tarot que realmente es también divino, porque no es solamente aprender del tarot como herramienta, sino para los demás, sino para el autoconocimiento. Entonces, a través del viaje de los arcanos, que es precioso, se van a llevar también cosas maravillosas para su vida, y pues aprender también a servir a otros, porque algo de lo bonito que tenemos nosotros es que todo lo que nos funciona y nos lo aplicamos, lo queremos entregar y enseñar, y esa es como parte así total de mi filosofía, y es servicio total. Así que el taller listo para el 7 de noviembre. Pueden poner en contacto conmigo en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, como @catagaribello o Garibello, porque es con doble L, B larga. Y ahí toda la información. Encuentran también, hay un enlace en mi WhatsApp para que me escriban, y de verdad que con todo gusto al servicio. Pues suena genial, ¿no? Además, creo que el programa de hoy es muy versátil, hay para todos lados, para todos los gustos, y finalmente yo creo que vamos a llegar por estos lados que son diferentes al mismo lugar, ¿no? Que es a sentirnos mejor y a ser más conscientes, que al final, aunque sean diferentes caminos, esa es la meta. Pues perfecto, ¿os parece bien que vayamos con preguntas? Perfecto. Pues vamos para allá. Dice, soy Esperanza de Huelva. Felicidades por el programa, muchas gracias. Dice, no me los pierdo. ¿Podrías tocar el tema de la homosexualidad? Claro, faltaría más. Fíjate, es interesante. Además, pero visto de otro punto de vista. Vamos a verlo. Dice, yo, aunque ando un poco perdida en a qué os referís con el problema de la imaginación, me imagino que quiere decir que no sabía de qué íbamos a hablar. Dice, yo creo que es una herramienta maravillosa con la cual crear, ¿no?
Pues sí, es una herramienta maravillosísima. O sea, puedes hacer lo que quieras. Así de maravillosa es, pero es tan peligrosa como maravillosa. ¿Qué es lo que estamos viendo en el programa, no, señoritas? Que al final depende qué hagas tú con ella, qué guión escribas, pues te va a ir de una forma o te va a ir de otra, ¿no? Así ¿Estamos de es. acuerdo con eso? Me Y encanta. hay Y que saber para punto dónde de crear. Ay, sí, perdón. Sí, de sí. autosugestión. ¿Cómo te autosugestionas? Y ahí creas. De hecho, en la vida hay muchos ejemplos de cosas maravillosas que pueden terminar siendo horribles y viceversa. Y la imaginación, pues, es otra cosa más, ¿no? Es una herramienta que si la usas bien, de verdad, yo conozco muchos casos, entre ellos un servidor, que lo pasa muy bien con la imaginación. Así que yo lo recomiendo. Pero como siempre, respetamos el camino y el proceso de cada persona, ¿no? Dice, soy Enrique de Valencia. Hace unos programas que te escuché decir que el miedo solo era un exceso de imaginación. ¿Te referías al tema de hoy, verdad? Sí, pues sí, Enrique, tal cual. De hecho, sigo pensando que el miedo lo único es un exceso de imaginación. Porque además, lo curioso es que cuando eres una persona consciente o tratas de vivir más en la consciente, que es el presente, rara vez temes, porque el temor tiene más que ver con el pasado o con el futuro. O sea, tiene que ver cuando piensas en el pasado y lo que puede pasar en el futuro y no con lo que estás viviendo en el momento presente, ¿no? Es como el dolor y el sufrimiento. El dolor para mí es real, el sufrimiento es emocional, es elegido. A mí Sí, Kate y luego Miri. sí. Te tomas el mismo tiempo imaginándote el miedo que imaginándote en fe. Exactamente lo mismo. Entonces, úsala en fe. Si hay algo de miedo, entonces úsala en fe, en posibilidad, me va a ir así. Si hay una mínima de posibilidad de lo que sea el problema que tengas que sea solucionable, imagínalo en fe. Y ahí empieza tu creación Mismo trabajo. Sí, al Miriam. mismo tiempo. Sí, yo sí que quería diferenciar porque has comentado el miedo pasado. Realmente el miedo se centra o se debería de centrar, si hablamos como en términos más absolutos, en el presente. Simplemente en el sentido de el miedo está para protegernos, la emoción del miedo, sin más. Imagínate que vas andando por la calle y te encuentras a un perrazo, por ejemplo, que te empieza a ladrar, ves que te va a morder, en ese momento aparece el miedo, fenomenal, porque te quiere proteger. El problema es cuando ese miedo se transforma en ansiedad, que es cuando aparece ya la imaginación. Sería ese proceso, ¿no?, en el que nos estamos anticipando a lo que puede pasar y entonces aparece el derivado del miedo, que sería la ansiedad. Pero es la emoción en sí, o sea, yo soy de las que abogo porque ninguna emoción es mala. Te puede gustar Totalmente. más o te puede putear más, hablando en Claro. plata, más o menos, pero realmente lo único que hacen es informarte. Luego ya está en que se conviertan en secundarias y porque tú les metas ahí tu historieta, eso por supuestísimo. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, yo de mi vida no quitaría esas emociones. O sea, si tuviera una varita mágica y pudiera quitar y poner así, como en quinta dimensión, de forma inmediata, no las quitaría. Pero ojo, una cosa es sentir miedo y otra cosa es permitir que el miedo te bloquee. Son cosas completamente diferentes. Porque yo, por ejemplo, he hecho escalada, he sentido miedo, pero claro, no me ha bloqueado, con lo cual disfrutas más todavía esa sensación de lo que estás haciendo. Pero cuando te bloquea, ahí no disfrutas nada, ahí te vas al lado opuesto. Entonces, no hay que negar las emociones, pero no hay que permitir que nos limiten, que nos inhiban. Por eso es que, claro, cuando hablamos de miedo, nos vamos mucho a la historia. Mucha gente tiene miedo por lo que le ha pasado en el pasado. Y eso que le ha pasado en el pasado se lo lleva al futuro, porque, claro, no ha pasado todavía. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde hay que usar la imaginación. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Miriam. Claro, ahí es donde se convierte en ese miedo secundario que hablamos. Sí, y ahí es donde es peligroso, porque entonces Eso ya es. es el que se hace dueño de tu forma de actuar, ¿no? Sí. Dice, vale, mi nombre es Norberto, de Teruel. Yo tengo muchos problemas y la verdad no sé qué tengan que ver con mi imaginación. Un problema es real y la imaginación es eso, imaginación. Él piensa que los problemas son reales y la imaginación es imaginación. ¿Queréis contestarle? ¿Le contesto yo? Yo pienso que ahí es desde donde estás mirando ese problema.
porque definitivamente cada cosa que ocurre en la vida nos trae algo. Nos trae algo, nos está mostrando algo, nos está enseñando algo. Y como tú decías al inicio, si yo me pongo en el papel de víctima y del problema y por qué me pasa esto a mí y este problema, pues el problema va a seguir ahí porque no estás viendo el mensaje. Pero se va cuando recibes el mensaje. Entonces es cuánto tiempo vas a querer tener ese problema ahí que te esté mostrando el mensaje que no se quiere ver. Entonces, sí, el problema es problema y hay que saber qué trae para mí. Igual de eso se trata la vida. Porque si todo fuera muy color de rosita y todo, pues sencillamente no vendríamos acá a experimentar qué es lo que hacemos como humanos. Venir, experimentar los problemas, las situaciones y ver qué aprendemos de ello para nuestra evolución. Entonces, es también, eso es contenido de un programa completo, además, pero así como Ese es un tema puntadita. aparte. Sí. Pero lo curioso, lo que se me hace curioso de lo que nos dice Norberto, me dice, un problema es real y la imaginación es eso, imaginación. Pues yo te invito a que pienses, ¿y si el problema tiene que ver con tu imaginación y es la imaginación la que lo hace real? Porque en realidad, ¿qué convierte un problema en un problema? Sino tu forma de percibirlo. Totalmente. Entonces, Norberto, yo te invito a que lo pienses de esa forma, ¿no? Quizá lo que tú ves como un problema solamente es una forma de que tú uses tu imaginación para el lado negativo. Porque yo lo veo como una situación que puede tomar varias vertientes. ¿Hacia dónde vas a ir? Y lo que hablamos con la realidad y con lo que nosotros percibimos, ¿no? La realidad puede ser una, pero ¿cómo la quieres percibir? ¿Cómo la eliges percibir? Eso es lo que lo convierte en un problema o en una situación potencial. Por eso que aquí, pero me hace gracia cómo lo dice, ¿no? Como si los problemas fueran reales y la imaginación no lo fuera. ¿Queréis comentar algo? Ahí es en dónde está el problema, si está en la imaginación. Tal cual. Es que, claro, es que lo separa, ¿no? Sí. Los problemas son reales, pero vamos a ver, si los problemas muchas veces son una forma de ver las cosas, es una más de imaginación. Porque aquí los cuatro nos pueden poner una situación y a lo mejor se queda en situación, no lo llevamos al problema. Sin embargo, Norberto lo coge como situación y lo convierte en un problema. Pero ¿qué es lo que hace que Norberto lo convierta en un problema si no es su imaginación? Por eso, Norberto, es tan importante que entiendas que la forma de que tú percibes las cosas, que es tu elección, es también entra tu imaginación ahí. Entonces, no le quites realidad a la imaginación y no se la pongas a los problemas porque a lo mejor te lo vas a llevar un poco mal. Me imagino, no lo sé, pero bueno, Claro. por ahí van las cosas. Sí, y además es lo que habíamos dicho antes, o sea, yo soy de llevar un poco las cosas también a esa parte quizás más... más física, por decirlo de alguna forma, ¿no? Intento, sí, o no más práctica, sino que la imaginación no es real, realmente es lo que he dicho antes. Tu corteza premotora está creando esas conexiones, está empezando a funcionar, tus neurotransmisores están segregándose. ¿Qué no hay de real en eso? ¿No? Sí, sí. O sea, es que no. Miriam, me acuerdo ahora que estás diciendo de eso, una parte de la película de Matrix, ¿vale? ¿Lo habéis visto los tres? Sí. ¿Os acordáis cuando está comiendo el bistec de carne que está diciendo, yo sé que este bistec no es real, que no existe, que es una ilusión, pero sabe tan rico y es verdad, o sea, es que tú lo ves como real y eso es lo importante. Bueno, nos vamos viendo que se nos va el tiempo, pero rapidísimo. Os anunciamos el tema del jueves que viene, que es Nadie es mejor que tú. Se me hace precioso ese tema, porque vamos a ver precisamente que eso no existe, ¿no? A mi título, forma personal de verlo. Agradecemos, por supuesto, Miriam, Simón, muchas gracias por haber compartido el programa de hoy con nosotros. Gracias a vosotros, vamos, a ti y a Cata y a Marian. Ha sido un placer. Una maravilla. Marian, un placer que hayas estado hoy aquí. Muchas gracias a ustedes. La pasé muy bien, lo disfruté, Santiago, mucho. Así que muchas gracias, encantada de conocerlos. Me alegro, más te vale que lo disfrutes porque si no, no te invito más. Lo pasemos bien. Y Cata, sí, la pasé muy bien, muy bien. Encantado que hayas disfrutado con nosotros hoy y que nos hayas permitido disfrutarte en el programa de hoy. Gracias, muchas gracias. Así que, pues nada, recordad teléfono de contacto 601-487-113
y recordad que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Abrazo. Adiós.